Muy buenas tardes, aquí comienza Mirada Latina. ¿Quién les habla? Amaro Carlos. Te vamos a estar acompañando 2 horitas hasta las 6 de la tarde con toda la información. Todo eso que no te cuentan los grandes medios. Muy bien, en esta tarde nos acompaña un colega, un amigo, periodista, que nos va a hablar un poco del primer aniversario que cumple Periodismo de Izquierda. Ya un año, un periódico que tiene una mirada distinta, ¿no? Diferente a esa falsa grieta. Con nosotros está Nicolás Ustión. Bueno, Nicolás, saludarte de parte de la UNO, de todos los oyentes de Mirada Latina. Y bueno, contarnos un poco qué es lo que haces y bueno, cómo surgió esto de periodismo de izquierda. Hola Amaro y buenas tardes para todos los oyentes. Sí, como decís, en el día de ayer se cumplió un año de lo que fue el primer aniversario de Periodismo de Izquierda, que no es más que una iniciativa que se hizo de periodismo digital de parte de lo que es el Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Frente de Izquierda Unidad, que tiene un elemento que lo compone totalmente distinto a lo que son los medios comunicacionales tradicionales que nosotros conocemos, de los grandes grupos concentrados, que a la misma vez son los que manejan los pulpos telefónicos, mediáticos, de internet y demás, que lo que busca también es comunicar desde abajo lo que pasa abajo. A lo que me refiero es que busca comunicar lo que viven los trabajadores cotidianamente a partir también de una visión de los mismos trabajadores. Nuestra web, casi siempre, como hemos hecho hace un año que fue que la sacamos, lo que tratamos de hacer es, a partir de cubrir lo que son la mayoría de los conflictos obreros que transcurren en todo el país, porque es un sitio digital de alcance nacional, no es algo que sea solamente provincial o local acá en Gualeguay, sí. O sea, más bien que hemos participado y hemos cubrido conflictos como los que fue en su momento el del hospital, pero tiene un alcance nacional y, como te digo, o sea, recorremos las voces de todas las luchas obreras en todo el país y también estamos comentando desde una mirada crítica, le podemos decir marxista, a lo que pasa en la realidad cotidiana. O sea, vemos lo que sucede con la situación económica y política del país a partir desde nuestra propia óptica, de nuestra propia mirada, que vuelvo a reiterar que es lo esencial que compone a este medio de comunicación y a este proyecto comunicacional, que es contar y ofrecer una herramienta que pueda divulgar lo que tratan de acallar constantemente los medios masivos de comunicación en la mayor cantidad de cadenas televisivas, radiofónicas y como también vemos hoy en día en las propias redes sociales. Muy bien. Saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un... Bien, para la audiencia vamos a compartir una nota de este periódico escrito por Gonzalo Sutión, que es parte y también hermano de acá del presente Nicolás. Dice: INDEC se aceleró la inflación. Septiembre registró un 3,5% y se acumula un 37% en lo que va del año. La información sigue siendo el mes de septiembre, registró un 3,5% de inflación, así lo indica el INDEC con su publicación del índice de precios al consumidor IPC. El número de este informe muestra que la inflación volvió a crecer de manera muy acelerada, creciendo un 1% con respecto al 2,5% registrado en el mes de agosto. Más sigue señalando que el IPC mostró que en los últimos 12 meses la inflación interanual llegó al 52,5%, mientras que en los 9 meses del 2021 se acumula un 37%. Teniendo en cuenta estos números, el relevamiento de expectativas del mercado, REM, su sigla resumido, el informe elaborado por el Banco Central junto a otros bancos y consultoras privadas mostró que el año cerraría con un 48,4%. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando con el INDEC, lo que has leído, lo que has corroborado en las noticias. Sí, lo que decís, Amaro, o sea, acabas de leer una nota de Periodismo de Izquierda y lo que buscamos es mostrar, digamos, como decía recién, la realidad desde abajo y la realidad de los propios trabajadores, y se puede mostrar en una cuestión.
nosotros vivimos en un país en donde el ministro de Economía el año pasado había proyectado un presupuesto, el presupuesto 2021, en donde había dicho que la inflación iba a ser del 29%. La nota que acabamos de leer recién está demostrando que hay más de un 50% de inflación interanual y que se supone que se va a cerrar el año no con un 29% de inflación, sino con un 48,5%. El doble. El doble, exacto. El doble, definitivamente. Y lo que tratamos de demostrar también es el doble discurso que hay de parte del gobierno, que hace poco, cuando se terminó la campaña pasada, la campaña electoral de las primarias abiertas y simultáneas, sí, había dicho, a partir de una consigna con la cual justamente estructuró su proselitismo, que fue recuperar la vida que queremos. Pero en realidad, mes por mes, más que la vida que queremos, vamos a la vida que no queremos. O sea, lo de la inflación demuestra cómo todos nuestros ingresos son comidos mes a mes, días a día, y que no alcanza ningún salario, no alcanza ningún ingreso de las vidas trabajadoras para poder afrontar gastos cotidianos. No me estoy refiriendo a vacaciones, no me estoy refiriendo a mejorar la calidad de vida, sino no alcanzan los sueldos, no alcanzan los ingresos para poder cubrir una canasta básica, y me estoy refiriendo a una alimentación saludable para una familia compuesta por 4 personas y poder acceder a un alquiler también. O sea, esa es la situación que nosotros estamos viviendo en el país, y que en el proyecto de periodismo de izquierda intentamos comunicar, intentamos también mostrar y utilizar por vía de lo que es este sitio web y sus demás repercusiones en cómo es en las redes sociales, ya que entendemos que hoy en día la gente también hace pasar sus vidas por estos canales comunicacionales. O sea, si bien la prensa cotidiana se sigue utilizando, nosotros tenemos el proyecto de Alternativa Socialista que sacamos cada 15 días, sí, también vemos necesario ocupar y levantar estas voces en lo que son los sitios digitales y las redes sociales. Pero como te decía, nuestra perspectiva, nuestra mirada crítica hace que llevemos a estas elaboraciones, que si bien es una noticia lo del índice del INDEC, también nosotros le aportamos nuestra mirada de cómo el aumento del 3,5% de inflación, que aumentó un punto más con respecto al mes pasado, repercute también en la vida de la mayoría de las trabajadoras, que es algo que no se habla mucho. Si bien hoy sí está en boga la cuestión de la inflación, la cuestión de la presión sobre el dólar, de lo que pueda llegar a ocurrir en la economía argentina, más bien porque nos encontramos en una situación de campaña electoral, sí, es algo que tratan de acallar, porque sí, de fondo lo que ocurre con el problema inflacionario es que no hay un control de precio tampoco a las grandes empresas alimenticias, no hay un gran control de precio a los pulpos económicos de este país. Claro. Por ejemplo, acá a Gualeguay nos llega eso de los precios cuidados. Exacto. Exacto, o sea, es un programa que supuestamente lo aplica a nivel nacional la presidencia y no lo cumplen las cadenas de supermercados. O sea, uno va a las góndolas y no encuentra el precio de programas cuidados, que también hay que decirlo, es algo totalmente escueto, porque no es que es la solución para que los ingresos de los trabajadores puedan vivir en condiciones dignas y acceder a una canasta básica, no, sino más bien es una medida paliativa de muy poco alcance. Pero así todo, sancionando precios cuidados, hoy bueno, en la actualidad lo que se sancionó fue un congelamiento de casi 2.000 productos por 90 días, es algo que la mayoría, vuelvo a reiterar, de los supermercadistas o de la mayoría de las grandes empresas productoras se niegan a decirlo y ya amenazan hasta con un desabastecimiento, es decir, no poner los productos en las góndolas. Es una discusión que se ha dado con la mayoría del círculo rojo empresarial acá en Argentina. Y ocurre esto en una semana también donde Alberto Fernández los invitó a un almuerzo. Estuvo sentado con Bulgeroni, estuvo sentado con De Narváez, es decir, con los dueños del país para ponerle un título, y lejos está... A ver si con un asado aflojan. Claro, lejos está de en esa mesa obviamente ponerle los puntos sobre la mesa, sino más bien es de asegurarle nuevos proyectos que a ellos los beneficiarían, como lo que puede llegar a ser la quita de, como es, de impuestos, o sea, una reducción impositiva. A la misma vez lo que se le ofrece es una reforma laboral, porque es uno de los puntos que también discutieron, y uno de los temas que también venimos cubriendo desde Periodismo de Izquierda y que está recobrando también un vuelo en la campaña electoral de cara a las generales de noviembre, es que les garantizó de que acá en Argentina, por vía de Guzmán y también de Mansur, que son los que están en Washington hoy en día en Estados Unidos, se va a terminar de cerrar un nuevo acuerdo con el FMI para que, bueno, que desde Estados Unidos por 10 años más nos puedan digitar la economía acá. No sé si sobreviviremos a 10 años más. Bueno, vamos a un tema musical y ya
aprovechando que lo tenemos, vamos a hablar un poco de lo que fue el debate de estos días. Así que ahí va la música y ya seguimos con más Mirada Latina.